La esposa de un millonario humilló a su niñera de la infancia, pero la respuesta de él dejó a todos sin palabras. Cuando Nicholas Fielding se detuvo frente a las rejas de su patrimonio familiar en la parte norte del estado de Nueva York, tras muchos años de ausencia, sintió un estremecimiento inesperado. Más allá de aquellas ornamentadas verjas y a lo largo de la alameda bordeada de tilos lo aguardaban los recuerdos de su infancia, correr por los impecables jardines, pasear en bicicleta por el camino empedrado y curiosear en las habitaciones cerradas de esa enorme casa. Por entonces, Mabel O'Connor, una mujer de baja estatura y sonrisa cálida, siempre lo tomaba de la mano, convenciéndolo de aplazar sus hazañas hasta que fuera más seguro. Reían mucho, y la voz suave y segura de Mabel lograba transmitir tranquilidad a todos. Ahora, al atravesar las puertas altas y arqueadas junto a su flamante esposa Isabelle, Nicholas experimentó la responsabilidad de cada sombra que se cernía sobre las alfombras de la casa. Había heredado la mansión tras la muerte de sus padres, víctimas de un trágico accidente automovilístico algunos años atrás. Desde entonces, pocas veces había vuelto, ocupado con los asuntos de la familia en Boston y lidiando con la culpa de no haber pasado suficiente tiempo con sus padres. ¡Qué mansión tan enorme!, exclamó Isabella al detenerse en el vestíbulo principal. Los techos altos con vigas de madera maciza y las paredes decoradas con retratos de antepasados resultaban majestuosos. Dio una vuelta sobre sí misma, observando las lámparas antiguas y los baúles. Habrá que darle más luz y aire a todo esto. Creo que la mitad de esas pesadas cortinas deberían desaparecer. Las palabras de Isabelle resonaron en la mente de Nicholas como el repique de un gong. De niño, le encantaba contemplar esas gruesas cortinas, preguntándose de qué terciopelo estarían hechas y quiénes serían las personas de los retratos oscurecidos por el paso del tiempo. Pero no dijo nada. Tal vez ella tuviera razón, pensó él, la casa, en efecto, parecía detenida en el pasado. Mientras la pareja se entretenía examinando el vestíbulo, apareció Mabel desde la cocina. Su cabello se había vuelto completamente blanco, pero su paso seguía siendo sorprendentemente ágil. Sus ojos, que se iluminaban ante la vuelta a casa de su pequeño Nick, se dulcificaron al verlo junto a su mujer. «Bienvenido a casa, señor Nicholas», dijo Mabel con voz suave, en la que se notaba auténtica alegría. «Y a usted también, señora Isabelle. Me alegra verlos». «Gracias, Mabel», respondió Nicholas, sonriendo mientras lo invadía una ola de nostalgia. «Isabelle y yo nos quedaremos varios meses para restaurar la casa y revisar los documentos familiares». Mabel asintió con gesto de aprobación, aunque al mismo tiempo notó la mirada recelosa de Isabelle, que parecía comparar a Mabel con la imagen ideal que se había formado de antemano, buscando discrepancias. Aún así, Isabelle calló y se limitó a ofrecer su ayuda con el equipaje. «Déjalo», indicó Isabelle con desdén. «Primero quiero dar una vuelta. Siempre me ha intrigado cómo vive la gente en estos lugares tradicionales». La forma en que pronunció tradicionales sonó como si se tratara de reliquias de otra época. Nicholas frunció el ceño un instante, pero su costumbre de evitar roces a toda costa prevaleció, y simplemente sonrió. Esa primera noche, Mabel preparó pollo asado, pastel de calabaza y su famosa limonada con rodajas de lima. Sentados alrededor de la larga mesa del comedor, donde en su día había cenado el padre de Nicholas, Isabelle no dejaba de criticar no solo la decoración, sino también la comida. Le parecía que en aquella casa no valoraban la alta cocina y se aferraban a recetas campesinas anticuadas. Mabel la escuchaba con cortesía y paciencia, sintiendo ya entonces cierta tensión creciente. Nicholas, debatiéndose entre el deseo de complacer a su esposa y el respeto que profesaba a Mabel, se mantuvo en silencio casi todo el tiempo, con un creciente desasosiego interior. A la mañana siguiente, la casa se llenó de actividad. Isabelle había traído toda una maleta de bocetos de lo que consideraba la renovación del casarón. Y desde el amanecer recorría las habitaciones dando indicaciones. Hablaba alto sobre sustituir las alfombras por diseños modernos, pintar las paredes en tonos claros y donar los muebles antiguos a tiendas de caridad.
Su asistente, un arquitecto llamado Ronald, llegó algo más tarde para evaluar el alcance de las obras. Mabel observaba con sorpresa cómo la gente de Isabella alteraba la disposición tradicional de la casa, que llevaba intacta muchísimos años. Objetos considerados tesoros familiares se convertían de golpe en trastos polvorientos. Mesitas de café, armarios con grabados exquisitos y viejos baúles que aún se conservaban en excelente estado acababan arrinconados. Isabella insistía, no tiren nada todavía, pero pronto nos desharemos de casi todo. Mabel sentía dolorosamente que ese pronto podría llegar más rápido de lo que deseaba. Alrededor del mediodía, Isabelle descansaba en el porche y terminaba de tomar su café matutino cuando Mabel se acercó para definir el menú del almuerzo. Propuso platos adecuados para un día caluroso, una ensalada ligera, de helado, fruta fresca. Pero Isabelle la miró con desdén y declaró que no quería almorzar antes de las 3 y pidió algo auténticamente refinado, sin dar ningún detalle. Tal vez un gazpacho, sugirió Mabel. Es fresco y ligero para el calor. Tal vez el gazpacho sea refrescante, la interrumpió Isabelle con sarcasmo, pero no estoy segura de que encaje con lo que se debería servir en un antiguo patrimonio familiar. O lo hacemos completamente americano o nos quedamos con esos vestigios del pasado. Justo entonces pasó Nicholas, que oyó la última parte de la conversación. Intentó, de forma conciliadora, que Isabelle se mostrara un poco más amable con Mabel, pero Isabelle se limitó a encogerse de hombros. Nunca he creído que el personal de servicio tenga derecho a decidir lo que comemos. Fiel a su carácter, Nicholas contuvo sus ganas de discutir y respondió con una sonrisa cortés, aunque por dentro sintió un pinchazo incómodo. Poco antes de la hora del almuerzo llegó de visita John, primo de Nicholas, que vivía a 2 horas de distancia. Al ver el caos en el vestíbulo principal, frunció el ceño y le preguntó en voz baja a Nicholas por qué estaban trastocándolo todo. Nicholas, algo inseguro, se limitó a comentar que Isabelle quería revitalizar la casa y que tal vez no fuera mala idea. John no insistió, solo le recomendó ser precavido y no olvidar la historia que latía en cada rincón de la mansión. Durante el almuerzo, Isabelle y Mabel tuvieron su primer gran encontronazo. En cierto momento, Isabelle proclamó que es anticuado que el servicio coma en la misma mesa y que sería mejor que Mabel no se sentara en el comedor. Mabel se sonrojó e intentó explicar que ella siempre había comido con la familia Fielding a petición de la difunta madre de Nicholas, pero Isabelle se limitó a reír y a soltar una hora todo será distinto. Sentada cerca, la prima de Nicholas, Vivian, guardó silencio con gesto incómodo, aunque sus ojos reflejaban desaprobación. Nicholas, sintiéndose culpable e impotente, desvió la mirada, rehuyendo encontrar los ojos de su esposa o los de Mabel. Incluso John, por lo general muy discreto, lo fulminó con una mirada de reproche. Al concluir la comida, Mabel recogió la vajilla con los ojos llorosos y se retiró a la cocina. Nicholas se sentía muy mal, pero de nuevo no se atrevió a decir nada que pudiera desatar un conflicto mayor. Con el paso de los días, la situación se fue enrareciendo cada vez más. Isabelle se irritaba ante la negativa de Mabel a satisfacer sus caprichos, mientras Mabel sufría viendo cómo toda la historia y las tradiciones que había protegido durante años se arrasaban con indiferencia. Pero lo más doloroso era que Nicholas no tomaba partido abiertamente. Él aceptaba los cambios que proponía Isabelle, pero intentaba al mismo tiempo asegurar a Mabel que no pasaba nada grave, como si no viera la realidad. En el fondo, Nicholas comprendía que tratar de conciliar ambas posturas lo hacía parecer débil, pero temía el escándalo y la ruptura con su esposa. Una tarde, a la suave luz de los antiguos apliques de pared, Nicholas e Isabelle invitaron a algunos conocidos del condado vecino. Entre ellos estaba Amelie, antigua amiga de la madre de Nicholas, quien llegó en su descapotable clásico recordando los años en que la mansión era el centro de la vida social de la región. Durante los cócteles en la sala, hablaron de los antiguos dueños y sus costumbres. Algunos recordaban las grandes fiestas que ofrecía el padre de Nicholas, mientras que su madre recibía a los invitados en la puerta, vestida con sus mejores galas.
Mabel figuraba en todas aquellas anécdotas como la base infalible de la casa, siempre ocupada, pero sonriendo y dispuesta a atender los 1000 detalles de la familia. Naturalmente, alguien le pidió a Mabel que contara alguna anécdota divertida de Nicholas cuando era niño. Mabel apenas había empezado a hablar cuando Isabella accidentalmente rozó una copa de vino que se volcó, manchando de rojo el vestido de Mabel con una gran mancha. Parecía como si alguien hubiera empujado la copa de forma intencionada, pero en el alboroto, nadie podía afirmarlo con certeza. ¡Ay, qué torpeza la mía!, exclamó Isabelle con fingido pesar. Soy muy patosa hoy. Mabel, querida, ve a limpiarte. Mabel alzó la mirada con evidente dolor y desconcierto. Respondió con voz baja que estaba bien y se marchó. Varios invitados, incluida Amelie, se miraron con recelo, preocupados por la curiosa frecuencia con que Isabelle se mostraba torpe solo cerca de Mabel. Nicholas se acercó a su esposa y la cogió del brazo, reprochándole en voz baja su actitud tan grosera, pero Isabelle se limitó a desdeñarlo. No exageres, fue solo un accidente. Tras la marcha de los invitados, la casa quedó sumida en un silencio opresivo. Nicholas fue a la cocina y encontró a Mabel tratando de quitar la mancha de su vestido, frotándolo cuidadosamente en silencio. En un momento dado, quiso disculparse, pero no encontraba las palabras adecuadas. Entonces Mabel se volvió hacia él y dijo: Tienes que elegir, Nick. Yo no estoy aquí por dinero ni por un título. Estoy aquí porque esta casa es mi vida, y tú eres el niño al que crié y quiero. Las palabras de Mabel impactaron a Nicholas como una dura verdad que él ya intuía. Sin embargo, de nuevo no supo qué decir. Prefería guardar silencio antes que enfrentarse a un conflicto que lo aterrorizaba. Poco después llegaron casi todos los parientes más cercanos de Nicholas para tratar asuntos de familia, revisar testamentos, bienes, impuestos. Entre ellos se hallaba su tío Walter Fielding, un hombre de carácter firme convencido de que en la familia no se permitía a nadie faltarle el respeto ni a las tradiciones ni a las personas que las representaban. No tardó en darse cuenta de la clara hostilidad de Isabella hacia Mabel y le pareció intolerable. Aquella noche, tras la cena, Walter llamó a Nicholas a la biblioteca. En la habitación, repleta de libros encuadernados en cuero, pendía el retrato del tatarabuelo que había fundado el linaje de los Fielding. Walter fue directo: no sé qué piensa tu esposa, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras insulta a la mujer que prácticamente te hizo de madre después de la muerte de la tuya. Si no asumes el control de la situación, perderás el respeto de toda la familia y, ante todo, el tuyo propio. Nicholas entendía que su tío tenía razón, pero seguía sintiendo pánico ante la idea de enfrentarse a Isabelle. Él la amaba, o al menos quería creer que la amaba, y deseaba que ella se integrara en el círculo familiar, pero la actitud de Isabelle lo hacía imposible. Al mismo tiempo, no soportaba ver sufrir a Mabel, a quien le debía gratitud y afecto por haberlo criado. Unos días más tarde, todo se desbordó. Isabelle, mientras hablaba de sus reformas, propuso de pronto cambiar al personal de servicio por otro supuestamente más profesional y acorde con los estándares modernos. Era evidente que buscaba expulsar a Mabel, y no dudó en plantearlo delante de toda la familia: Walter, John, Vivian e incluso Amelie, que había venido a visitar a su vieja amiga. Walter se levantó de inmediato y le espetó: Mabel no es simplemente personal de servicio, Isabelle. Ella crió a Nicholas, cuidó de esta casa cuando no había nadie más. Mientras tú te dedicabas a proyectos de moda en la ciudad. Ella le lavaba la ropa, le cocinaba y le cantaba canciones para dormir. Isabelle lo despachó con un ademán despectivo, soltando algo como: entiendo que todos le tienen cariño a la vieja ama de llaves, pero el mundo cambia y ya nadie necesita esas costumbres pasadas de moda. Nicholas sintió entonces cómo le subía la ira. Era justo lo que había temido, un momento en que tendría que ponerse de parte de Mabel. Siempre había evitado los conflictos, pero ya no había vuelta atrás. Basta, Isabelle, dijo con una firmeza inesperada. Aprecio tus ideas para renovar la casa, pero Mabel es parte de esta familia. Sin ella,
Este lugar se queda sin alma. ¿Sin alma? Repitió Isabelle con altivez. Una casa son solo paredes. Si de verdad quieres modernizarla, hay que deshacerse del lastre del pasado. Todos los presentes se estremecieron. Mabel, parada a un lado, retrocedió un paso con los ojos vidriosos. Sabía que ese era el momento decisivo. Claro, Nicholas vaciló de nuevo, murmurando algo sobre la necesidad de pensarlo bien. Isabelle se marchó de la habitación con una sonrisa de triunfo, dejándolo inmerso en una atmósfera de decepción. Sus parientes lo vieron hundido en su empeño de mantener su matrimonio y, al mismo tiempo, no traicionar a Mabel. Todo cambió una noche, cuando Isabelle fue demasiado lejos. Invocó la presencia de un amigo inversor para que financiara la renovación total de la mansión. Durante la cena, Isabelle se rió comentando que algunos pabellones inservibles se convertirían en salas de eventos y estudios, y que reemplazaría al personal por un equipo profesional de una agencia de élite. Nada de niñeras viejas ni tradiciones pasadas de moda, anunció casi con megáfono en mano, al exponer su plan ante los invitados. Esa misma velada, y ante todos los presentes en la terraza mientras tomaban el postre, Isabelle volvió a humillar a Mabel, esta vez llamándola un ejemplo típico de la América previa a la modernidad. Fue la gota que colmó el vaso para Nicholas. Aunque no solía levantar la voz, no pudo tolerarlo más y le exigió a su esposa que dejara de tratar así a Mabel. Los invitados quedaron boquiabiertos. Muchos veían en Nicholas a un heredero amable pero sin carácter. Sin embargo, ahora mostraba una determinación insólita. Al principio, Isabelle se burló, convencida de que, como siempre, él se callaría al cabo de un minuto. Pero vio que en esta ocasión Nicholas hablaba en serio. Declaró que, si a ella no le gustaba vivir en la misma casa que Mabel, podía irse a otro lugar con sus experimentos modernos. Incluso ofreció pagarle los boletos si hacía falta y añadió que había llegado el momento de separarse si ella era incapaz de mostrar un mínimo de respeto hacia la persona que lo crió. ¿Me estás echando?, soltó Isabelle indignada. Sí, respondió Nicholas con una serenidad que lo sorprendió. No puedo seguir viendo cómo intentas destruir todo lo que mi familia atesora, y sobre todo, a Mabel. Isabelle, pasmada ante el temple de Nicholas, se marchó para encerrarse en la habitación de invitados. La casa quedó sumida en un silencio tenso. Nadie se había imaginado que ese hombre tan discreto fuera capaz de imponer un ultimátum semejante. Cuando ella se fue, él respiró hondo. Sus familiares, a pesar de compadecerlo, sintieron cierto alivio, habían esperado durante demasiado tiempo que actuara el dueño de la casa. Sin embargo, la verdadera carga que pesaba sobre Nicholas no era solo la partida de su esposa, sino haber permitido que Mabel aguantara tanto tiempo en esas condiciones. La buscó en las habitaciones de la planta baja y la encontró en la biblioteca, pasando la mano por el lomo de los libros que habían pertenecido a sus padres. Mabel, comenzó a decir en voz baja, temiendo que ella se negara siquiera a escucharlo. Lo siento mucho. He callado durante demasiado tiempo. Veía y entendía todo, pero no me atrevía a enfrentarme a Isabelle. Sé que podrías irte y nadie te culparía. Pero, por favor, quédate. No puedo estar aquí sin ti. Esta casa se queda vacía sin ti. Ella guardó silencio, con la cabeza gacha. Nicholas notó que sus hombros temblaban, como si lucharan en su interior el pesar y la herida. Finalmente, Mabel levantó la mirada, en la que se reflejaba una tristeza profunda mezclada con afecto. Nunca quise causar problemas familiares, respondió con suavidad. Pero tendrías que haberla detenido antes. Siempre has tenido miedo al conflicto, Nick, pero a veces es necesario para proteger a quienes quieres. Él asintió, reconociendo la dura verdad que durante tanto tiempo había evitado. Debería haberse impuesto antes, pero no lo hizo. Lo sé, Mabel, dijo Nicholas. Pero si me das la oportunidad de enmendarlo. Quiero devolverle a la casa esa calidez que tú has mantenido tantos años. Sin ti, no lo conseguiré. Mabel vaciló, pero, al final,
su corazón cedió. Ante ella seguía estando ese pequeño Nick de 5 años que no sabía atarse los zapatos. Sabía que él no era perfecto y probablemente nunca se convertiría en un líder firme, pero tenía un buen corazón y de verdad la necesitaba. Está bien, respondió en voz baja, con un deje de emoción. Me quedaré, si tú me lo pides. Pero prométeme que nunca más permitirás que nadie me trate a mí ni a nadie en esta casa de ese modo. Nicholas se irguió, intentando sonreír con más aplomo. Le prometió que, a partir de entonces, defendería su dignidad y la tradición familiar como correspondía al verdadero dueño de la mansión. Luego se aproximó a Mabel y la abrazó con cuidado, como a la persona más querida. A la mañana siguiente, Isabelle hizo las maletas y se marchó. Se sentía ultrajada, incapaz de asumir que Nicholas, siempre tan tranquilo, pudiera hablarle con tanta firmeza. Durante un tiempo, lo telefoneó reclamando la venta de la mansión y la división del dinero, pero Nicholas, aunque dolido por su actitud helada, entendía que veían el mundo de forma irreconciliable. Comprendió que tarde o temprano habría un divorcio, y, aunque aquello le pesaba, estaba convencido de haber hecho lo correcto. Hay relaciones que no se pueden salvar si se basan en el desprecio a quienes más se quiere. Con el tiempo, la casa recobró la calma. Nicholas se puso a organizar la documentación junto a sus parientes, sin prisas por aplicar reformas modernas. Le pidió consejo a Mabel sobre qué muebles valía la pena conservar y cuáles sí podrían actualizarse. Ambos se dedicaron a restaurar la mansión paso a paso, combinando tradiciones y cambios sensatos. En cuestión de meses, el patrimonio de los Fielding recuperó su atmósfera acogedora y las reuniones familiares volvieron a ser ocasiones agradables. Nicholas por fin empezó a tomar decisiones sin pensar en la opinión de Isabelle. Aprendió a valorar la sensatez serena de Mabel y a reconocer sus décadas de servicio a la familia. Parientes como John, Vivian, Emily e incluso algunos más lejanos volvieron a visitar la casa, que de nuevo rebosaba auténtico calor. Esta vez, nadie osaba ofender a la mujer que había sido como una segunda madre para Nicholas, pues todos entendían que Mabel no era solo el ama de llaves, sino un verdadero miembro de la familia. Así terminó la historia de Nicholas, Isabelle y Mabel, en la que los conflictos e intrigas casi destruyen el vínculo humano más importante, el que surge de la gratitud y el amor entre quienes llegan a ser una verdadera familia.